Bien, buenos días. Eh, Hoy no tuvieron clases con la profesora por una cuestión de que está con el tema de vacunación. Por eso hoy no van a tener con ella, van a tener conmigo. Respecto de los parciales, vamos a ver si ya esta semana, lo que pasa es que entre ustedes, los de Junín y los de antropología, se nos han juntado 250 más o menos parciales y por eso es que no hemos terminado de corregir. Pero en breve ya les estaremos dando las respuestas. Nosotros vamos a pasar, digamos, el primer momento, digamos, el itinerario conceptual, teórico-conceptual, ya lo vamos a dejar atrás y vamos a ir por el segundo itinerario, que es el itinerario más de corte metodológico operativo. Permítanme que haga la presentación así. Ahí está. Esto es solamente, como digamos, para un comienzo. Si el marco conceptual tenía una finalidad determinada, que era construir el objeto, una construcción teórica del objeto, es decir, construir nuestro objeto de investigación. Ahora, el segundo momento, más bien tiene que ver con ese objeto, pero no tanto como construcción teórica, sino como fenómeno empírico, ¿sí? Sino como la posibilidad de confrontar si lo que nosotros pensamos de ese objeto es como nosotros lo pensamos, o al menos entenderlo o tratarlo como fenómeno empírico de modo que nos responda a las preguntas que nos hemos hecho en el momento teórico de la construcción. Por eso es que este segundo momento tiene como objetivo, ¿sí?, proporcionar un modelo de verificación, digamos, tiene la forma de una estrategia general, un plan general de acción, de actividades, pero lo que tiene que quedarnos claros justamente es que ya no estamos definiendo qué vamos a investigar, sino más bien cómo lo vamos a hacer. De allí que este sería, si teníamos así una especie de dibujo general del itinerario teórico conceptual, este sería más o menos el esquema, ¿sí?, del metodológico operativo. Que está de alguna manera como así como ¿cómo se llama? No me sale la palabra, perdón. Es como afianzado sobre como dos columnas, el diseño empírico en primer lugar y el diseño operativo. Es decir, si en el itinerario metodológico conceptual era el momento, o fue el momento, de que de nuestras intuiciones acerca de esa realidad que queríamos investigar y de la cual nos estábamos preguntando, esas intuiciones, lograr conceptualizarlas, en este momento en realidad no es que vamos de intuiciones a conceptualización, cosa que hicimos antes, sino que ahora vamos a intentar de operacionalizar esos conceptos. Es decir, darles, si ustedes quieren, un correlato empírico, correlato observable. ¿Ah? Que eso es lo que podemos hacer a través de la matriz de datos. De que tal modo que, frente a la construcción, al objeto construido teóricamente, ¿sí?, ahora
le vamos a dar, ¿sí?, a ese objeto de esa manera, le vamos a dar algo así como un espejo empírico, ¿sí? Es decir, vamos a ver, bueno, perfecto, para nosotros poder observar esto que nosotros decimos que va a pasar, o para responder estas preguntas, bueno, ahora lo tenemos que operacionalizar. Es decir, tenemos que ver eso, pero en forma observable. Eso nos va a permitir la matriz de datos que ahora vamos a ver. Y a su vez, para justamente ir respondiendo esas preguntas, para ir juntando los datos que tengamos que juntar y hacerlo sobre los objetos, las realidades que tengamos que hacerlo, está el diseño operativo, digamos, bueno, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para recabar los datos? Esos datos, ¿cuáles van a ser? ¿Dónde los vamos a buscar? ¿Cuáles son las muestras en las cuales los vamos a buscar? A partir de eso, por supuesto, tendremos los resultados. ¿Ver? Me parece que me pidieron ingreso. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es una matriz de datos? Galton, pensador, epistemólogo, planteaba justamente que cuando nosotros pensamos, tenemos una cierta estructura, ¿sí?, en el pensamiento, que nos permite justamente, de algún modo, operacionalizar. ¿Eh? Eh, para construir un dato, porque de hecho el dato no es algo dado, sino que es algo construido. Los hechos son algo dado, pero son los hechos que ocurren, suceden y desaparecen. Yo puedo tener el dato de que los autos que chocaron durante este mes 10 fueron Ford. Está bien, pero ese dato fue construido a partir de los hechos. Los hechos ya pasaron, el choque ya sucedió, el Ford, perdón, ya no estuvo ahí, sea cual fuese el Ford, ¿no? ¿Ven? La matriz de datos, los datos son algo construido, ¿sí?, a partir justamente de fenómenos concretos de los cuales tenemos experiencia. Ahora, esa matriz de datos, según Galton, tenía componentes: la unidad de análisis, la variable y el valor. Samaja, en un trabajo de revisión justamente a partir de esta matriz de datos, va a plantear que en realidad los componentes de esa matriz de datos son más que esas, son, además de la unidad de análisis, además de la variable con su valor, ¿sí?, tendremos justamente los indicadores con sus valores. Vamos a poner un ejemplo para que lo visualicemos mejor. Por ejemplo, vamos a tomar una matriz de datos, pero con una sola variable para que sea sencilla. Después todo lo otro se puede ver. Supongamos que nosotros somos un grupo de investigadores sociales, ¿sí?, que hemos trabajado muchas veces sobre políticas de población, y entonces alguna intendencia, municipio, ciudad, lo que fuere, nos solicita ver que hagamos una investigación porque tienen que determinar si es necesario hacer planes habitacionales. Bueno, perfecto. Como eso es para justamente ver si se necesita o no que haya más hogares familiares, más construcciones para casas de familia, entonces nuestra unidad de análisis, ¿cuál va a ser? Y va a ser si se necesita o no. ¿Qué? Hogares familiares. Por lo tanto, nuestra unidad de análisis van a ser los hogares familiares. Es decir, de todas las construcciones que hay en una ciudad, vamos a dejar de lado todas las demás. Es decir, los lugares donde sea un comercio, los lugares donde sea una fábrica, un supermercado, lo que fuere, lo vamos a dejar y nos vamos a quedar solamente con aquellos que son hogares familiares y construcciones que tienen la función o cumplen cumplen la finalidad, cumplen la función o tienen la finalidad, perdón, de albergar la vida cotidiana justamente de familias. Bien.
Ahora, ¿cómo voy a medir si es necesario o no necesario? Bueno, hemos discutido en el grupo y dijimos, bueno, perfecto. Si encontramos mucha gente en un hogar familiar, es porque no han encontrado otro hogar familiar. Entonces se han juntado, hay más familia, hay más de una familia. La variable que podríamos mirar es si hay hacinamiento o no en esos hogares familiares que encontremos. Por lo tanto, la variable será esta, el hacinamiento. La variable, ¿por qué? Porque puede tener distintos valores. Una variable es aquello que puede estar sujeta a distintos valores. Es decir, puede darse, puede no darse, puede darse en alto grado, en mediano grado, en poco grado. Supongamos que a mí me interesa como valor de la variable del hacinamiento solamente 2. Si hay hacinamiento o no lo hay, porque en última instancia a mí me han pedido para ver si hacemos más construcciones de hogares familiares o no, si construimos más casas o no, si tenemos que hacer planes justamente de viviendas o no. Por lo tanto, voy a tomar como valor de la variable sin hacinamiento o con hacinamiento. De esta manera, yo voy a saber si es necesario más a realizar planes de vivienda, habitación, planes de vivienda o no hacerlo. Claro, pero bueno, ¿qué es lo que yo tengo que observar para decir que hay pocos hogares familiares y que es necesario hacer más? ¿Sí? ¿Cómo voy a observar que hay hacinamiento? Tengo que buscar algo que yo pueda observar y que me pueda de algún modo valer como que de hecho se da o no se da esa variable. ¿Verdad? Entonces, como indicador voy a poner las cantidades de personas por habitación que encuentre en un hogar familiar, cuando vaya a recorrer las distintas zonas de la ciudad. Y me voy a encontrar entonces la cantidad de personas. Ahora, ¿cuándo le voy a hablar? ¿Cuándo voy a hablar de que hay hacinamiento? ¿Cuándo no? Vamos a decidir, tomemos una decisión que, por supuesto, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con nuestro modo de vivir. En otro lugar a lo mejor sería distinto, por supuesto. No es algo que se da por naturaleza, pero evidentemente, y ahí está justamente lo que puede variar de una investigación a otra. Pero bueno, pero de todas maneras yo voy a establecer, ¿sí?, un valor del indicador que me juegue en consonancia con el valor de la variable. Entonces voy a decir, bueno, perfecto, si yo encuentro una o dos personas por habitación que encuentre en la casa, entonces yo voy a decir que no hay hacinamiento. Si las encuentro todas así, entonces significa que evidentemente no se necesitan hogares familiares, o al menos hasta el momento no. O estamos agarrando la situación en un buen momento. Las que los planes de vivienda serán para los que vengan ahora. O bien, si encuentro 3, 4, 5 más personas, evidentemente yo voy a hablar de que en ese hogar, evidentemente se da un hacinamiento. Eh, digamos que el valor del indicador, encontrar 3 o más personas por habitación, va a concordar con un hacinamiento, con el valor de la variable con hacinamiento, y por ende justamente va a indicar que la cosa hay que hacerlo ya rápido, ¿sí?, de una forma veloz, porque tenemos el problema de que la gente tenemos hacinamiento. ¿Se entiende esto hasta el momento? Sí, se entiende. Bien. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Muy bien. Siempre ocurre, vuelvo un poquito atrás, que toda investigación se maneja, tiene un nivel de anclaje o nivel focal en el cual se da nuestra investigación. Nuestra unidad de análisis está en un lugar determinado. En este caso, por ejemplo, eran hogares familiares de una ciudad. Pero siempre juega el hecho de que nosotros estamos dentro de distintos niveles, ¿sí?, en un sistema de matrices. Además de nuestro nivel, hay un supranivel, un nivel supraunitario, un nivel subunitario. Supónganse que yo estoy trabajando acerca de el uso de
del celular por parte de los alumnos de secundaria. Y entonces yo lo estoy tratando justamente en las ciudades de Pergamino y alrededores. Por supuesto puede haber un nivel supraunitario que trata acerca de el uso, ¿sí?, del celular, digamos, en el nivel educativo, pero ya será un nivel supraunitario. O un nivel subunitario, cómo se da el uso de en tal o cual persona, en tal o cual alumno. Tendríamos un nivel subunitario. Es muy importante tenerlo en cuenta porque no podemos confundir las unidades de análisis, las variables y los indicadores. Porque por ahí, para el sistema educativo, por ejemplo, ¿sí?, evidentemente el nivel, nuestro nivel de anclaje, decíamos, nuestra unidad de análisis, era el uso del celular en la institución. Claro, el sistema educativo será el contexto donde se da la institución. Y si vamos al nivel subunitario, la unidad de análisis será la persona que está en una institución. La institución será su contexto. Lo que quiero decir es que no hay que confundir las unidades de análisis, las variables y los indicadores de cada uno de los niveles. A veces ocurre, ¿sí?, que tenemos un error justamente en utilizamos, por ejemplo, una variable que no pertenece a nuestro nivel focal, sino una variable del supra o del infranivel. Y por ende cometemos un error profundo en la investigación. Digamos que cometemos errores gruesos por no darnos cuenta de que estamos mezclando los niveles, ¿sí?, del sistema de matrices. Pero bien, dejemos eso por el momento, quizás sea para una cosa más, ya para un detalle más firme. Lo importante es que hayamos entendido que era la unidad de análisis, concretamente lo que estábamos investigando, ¿sí? La variable, bueno, la que puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, que cada uno tendrá sus valores, por supuesto, ¿sí?, según yo tenga cuál sea mi investigación, por cierto. Y luego tendré que buscar, a ver, de qué manera yo lo observo para poderle también indicar al otro. Miren, yo estaba buscando cómo se usa bueno, y puedo observar que se usa para esto, para esto, para esto y para esto. El alumno lo usa en la institución educativa, ¿sí?, o los maestros, según sea la investigación. Es decir, ¿por qué mostrar el indicador? Porque yo lo que tengo que ver, a ver, justamente, lo tengo que ver, escuchar o leer, según sea el caso, ¿no? Pero yo tengo que tener un indicador observable, ¿sí? ¿Ven? Ustedes dirán, pero ¿y si yo trabajo sobre conceptos en un libro? Yo estudio el concepto de analogía en Heidegger. ¿Cómo diablo veo el indicador? Bueno, pero ¿usted qué quiere decir respecto de lo que dice la analogía en Heidegger? Y no, quiero decir que Heidegger dice tal y cual cosa de la analogía. Bueno, usted va a tener que observar en el texto de Heidegger, ¿sí?, que tal tema está tratado de tal modo que de hecho lo que dice Heidegger es lo que usted está diciendo. Usted va a tener que mostrar en los mismos textos, ¿sí?, en las huellas, digamos, literarias, ¿sí?, que esta persona dice lo que usted dice que ella dice. Digamos, no tiene por qué ser una cosa que uno sale a buscar por el mundo. Lo puede ver también en un texto, ¿sí? ¿Me explico? ¿Ah? ¿Se entiende lo que es un indicador? Sí, se Una entiende. observación, bien, según sea la investigación, será en un lugar distinto, lo que fuere. Pero es necesario justamente para poder observarlo, ¿sí?, darle un contexto empírico a mi investigación. Teniendo en cuenta el diseño de investigación, que
por allí no es tan sencillo de hacer. Ustedes imagínense que ahora lo que ustedes tendrían que hacer con su investigación, con su objeto de investigación, ver de qué manera, sobre esta investigación va a ser en la unidad de análisis, por supuesto, ustedes quieren ver X cosa. Ahora, ¿cuáles serían las variables que están en juego y cuáles serían los indicadores para poder observarlos? Porque una vez que uno maneja esto y descubre cuáles son, dónde voy a observar, qué es lo que tengo que observar y dónde lo tengo que observar, evidentemente que es muy fácil saber cómo operacionalizar. Es decir, evidentemente rápidamente me voy a dar cuenta cuáles son las muestras que voy a tomar y cuáles son los instrumentos de recabamiento de datos que voy a usar. ¿Sí? Sale de suyo. De ahí la importancia de hacer bien el diseño, perdón, la matriz de datos. Pero es cierto que hacer la matriz de datos es quizás, junto con encontrar la pregunta fundamental, quizás las dos cuestiones más complejas en el proceso, complejas o que llevan más tiempo o que suponen dedicarles más tiempo para que vayan madurando. ¿Sí? En toda investigación esto es decir, encontrar el problema, la pregunta fundamental y hacer una buena operacionalización de mi investigación. Una vez hecho eso, por supuesto, el diseño un poco sale de suyo. Por ejemplo, si tengo en cuenta, por ejemplo, de dónde tomo los datos, entonces yo podría decir que puedo tener un diseño bibliográfico, o un diseño de campo, o un diseño mixto. ¿Verdad? Mixto o combinado, ¿no? ¿Qué es un diseño bibliográfico? Un diseño en el cual nuestra investigación se va a centrar, ¿sí?, en documentos ya realizados. Pueden ser libros, pueden ser obras de arte, puede ser lo que fuere, ¿sí? Pero de alguna manera yo voy a ir hacia lo bibliográfico para trabajar algo, ¿sí? Y evidentemente los datos van a ser secundarios, van a estar trabajados ya por otros. En cambio, el trabajo de campo es yo voy directamente a la realidad, veo una pregunta acerca, supónganse, de por qué a los jóvenes les gusta tal o cual cosa en tal fecha de tal tiempo, y entonces salgo directamente a preguntarle a ellos. Evidentemente los datos van a ser primarios, yo los tomo de primera instancia, no a través de otro que me dice lo que piensa acerca de eso. ¿Ver? Eso es lo que distingue, por ejemplo, el diseño bibliográfico del diseño de campo. Puede ser también que el diseño sea mixto, diseño combinado, en el cual haya también de los dos. Pero acá, para este tercero, hay que aclarar una cosita. Siempre que uno hace un trabajo de campo, y siendo típico trabajo de campo, uno hace un mínimo eh, eh, marco teórico. Y ahí hay bibliografía, más bien se hace a la base de bibliografía, de documentos escritos previos. Entonces le diría, entonces el mío es combinado, mixto. No. En realidad yo hice un marco teórico en realidad esa es la base, el marco en el cual yo me sitúo, pero mi investigación está fundada en los datos que voy a buscar y de los datos que voy a sacar las conclusiones vienen justamente de mi trabajo de campo. Por lo tanto, mi diseño es de campo, por más que tenga un marco teórico, que siempre hay. Ahí eso no significa que sea un trabajo mixto, que sea un diseño combinado. Es decir, una golondrina no hace verano. Lo mismo, me puse a estudiar la analogía en Heidegger y aquí que había una persona que sabe de Heidegger hago una entrevista. Entonces, es mixto porque también hice una entrevista. No, en realidad
en realidad eso es un trabajo bibliográfico. Tampoco una golondrina ese verano. Hay otro diseño mixto. Podemos hablar justamente de un diseño combinado cuando yo saco conclusiones a partir de los dos ámbitos, tanto de lo bibliográfico como lo de campo, porque los dos me sirven para terminar de poder responder plenamente a la pregunta que dio origen a mi investigación. En ese caso podemos decir que entonces tenemos un diseño mixto. ¿Ven? O bien puedo no ya hacer un diseño de investigación en vista justamente de donde tomo los datos, sino teniendo en cuenta las muestras que yo voy a mirar. Es decir, las muestras son cantidad. Es decir, a ver, en un primer momento, bueno, ¿cuántas unidades de análisis voy a tener? ¿Cuánta cantidad de variables voy a trabajar? ¿Cómo voy a tratar el tiempo? Si es así, nosotros tenemos ejemplo. Respecto de la cantidad de unidades de análisis, bueno, yo puedo tomar un solo caso. Un solo caso porque, bueno, porque puede ocurrir justamente que el caso sea, voy a tomar, ¿por cuándo tomamos un solo caso? Cuando es un caso típico, que es como modelo de todos los restantes, que lo puedo tomar como modelo de todos los restantes, porque es típico lo que sucede en todos los otros, o bien porque supone una exageración, ¿sí? Supónganse que yo tomara un caso para hacer como modelo de qué es lo que ocurre con una gripe. Bueno, este es más o menos lo que pasa a toda persona que tiene una gripe. Tiene tales y cuales consecuencias, tiene tal cosa, el proceso es así, así. Ahora, yo podría tomar también, en el caso único, algo que sea exagerado. Entonces tomo al caso más, digamos, donde la enfermedad o la gripe más destrucción trajo para el enfermo. Entonces lo que quiero hacer notar es todo lo que puede provocar, en casos extremos, la gripe. Entonces tomo un caso, que es el caso ese, que es un caso, por supuesto, exagerado, no es el modelo de todos los casos. O bien un caso que tiene una diferencia muy particular que hace que sea caso único. O bien, yo no tomo un solo caso único, sino tomo un diseño intensivo o extensivo. ¿Qué significa? Si es extensivo, típico, por ejemplo, de los diseños encuesta, no el instrumento de encuesta, sino los diseños de encuesta, es decir, investigaciones que se hacen a través y a partir solo de encuestas, evidentemente son diseños extensivos. No profundizan en nada respecto de cada uno de las unidades de análisis que responde las preguntas, pero sí responden muchos. Por lo tanto, son diseños extensivos de investigación. En cambio, los diseños intensivos no son tantos, pero justamente porque he decidido, porque la pregunta que yo he hecho de investigación me exige que tenga una profundidad mayor. ¿Sí? Es decir, que esos casos que los investigo en un detenimiento mayor en cada uno de los casos. Por lo tanto, tengo un diseño intensivo. Puede ocurrir también que el tipo de diseño se defina por las variables. Si tomo una sola variable será univariado, como el ejemplo que poníamos, ¿no?, del hacinamiento. Pero bueno, yo podría haber tomado otras cosas, es decir, por ejemplo, podría ser bivariado, tomo dos variables, o tres o más, lo cual sería multivariables. Es decir, según sea el diseño, será univariado, bivariado, multivariado. Otra cosa que puede definir el diseño es cómo vamos a tratar con la temporalidad, qué tratamiento le vamos a dar a la temporalidad del objeto de investigación.
Porque puede ser que yo haga un corte transversal, es decir, lo que investigo es cómo se da en este momento tal cosa. No importa que yo tarde 3 años en investigar eso. Yo tardo en eso, pero el corte es transversal. Yo lo que estoy mirando, el objeto investigado es en un momento dado. En cambio, hay otro tipo de investigaciones en las cuales yo voy a recorrer durante 1 año o 2 años o 10 años, lo que fuere, un fenómeno determinado. Entonces mi diseño será longitudinal. Puedo hacerlo prospectivo de ahora a 10 años en adelante, ¿lo ven? O retrospectivo. De ahora yo parto a ver lo que tuvimos hacia los 10 años anteriores. ¿Sí? O bien lo voy a hacer con una comparación en tiempos diferentes, ¿sí? Para ver cómo se da en franjas, digamos, temporales diferentes. ¿Sí? Según como yo trate eso, evidentemente será diferente el diseño de investigación. Por supuesto, Profe, y, una consulta. y cómo no. ¿Sería esto de transversal o longitudinal? Por ejemplo, transversal si yo como que hago un corte y no, o sea, estudio hasta tal punto y ahí me lleve lo que me lleve, y longitudinal como que seguís investigando, no entendí muy bien. Claro, hay investigaciones, por ejemplo, yo voy a tomar entonces, suponete, el de hacinamiento de los hogares familiares. Lo hago hoy, en este mes. No importa, después yo hago un corte, ahora en el 2021, cómo está la situación dada ahora. ¿Eh? Ahora, si mi investigación es más de corte sociológica o histórica, yo podría decir, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron los planos? ¿Cómo fue la vida en los hogares familiares en cuanto a la cantidad de personas que se dieron en los últimos 20 años? Este es retrospectivo, ¿no? Entonces, yo voy a partir de una investigación, a partir de hace 20 años atrás, y notar, e ir describiendo de qué manera se fueron, si vos querés, eh, hacinando los hogares familiares a través del tiempo. Por ejemplo, por ahí buscando las causas, el por qué o lo que fuera. ¿Ves? Yo estoy haciendo una investigación, el mismo objeto es temporal. Es decir, yo estoy viendo qué sucede con ese fenómeno durante un tiempo determinado. No es que yo le doy un tiempo, porque también puede ser que yo tome todos los datos ahora por el tema del hacinamiento y después me lleve a hacer los análisis 2 años. No importa, yo hice un corte, los datos los tomé en un momento determinado. Esos datos corresponden al 2021. Eso es un corte transversal, ¿me explico? Sí, ahora sí. Suponete, está bien, otro ejemplo, yo puedo mirar, ¿sí? ¿Qué pasa con este virus, por ejemplo? Y me voy a poner a investigar desde el 2019 y lo voy a seguir la investigación hasta el 2029, para ver qué mutaciones va a ir realizando justamente este virus. ¿Ves? Eso ya es prospectivo, ¿no es cierto? Yo de ahora a 10 años voy a hacer una investigación de este tipo. ¿Eh? En ese caso yo lo que estoy haciendo es una investigación longitudinal. ¿Eh? Porque el fenómeno mismo lo voy a estar investigando en el tiempo. ¿Perdón? No, nada, sí, ahora sí entendí. ¿No? No sé si hubo otra pregunta o no, o escuché. No, está bien. ¿Está bien? Sí, Sí, en base a eso mismo también. ¿Tiene que ver con que el fenómeno no haya terminado, lo que estamos estudiando, o no claro, necesariamente? exactamente. Justamente. Muchas veces puede que haya terminado y vos lo querés ver cuál fue su proceso. Porque las investigaciones longitudinales tienen que ver con el proceso del fenómeno. Muy bien, está bien el planteo. Puede que haya terminado, pero tenga un proceso hacia atrás. Entonces, o bien puede ocurrir que el mismo fenómeno no haya terminado. Entonces yo me pongo a investigarlo y lo voy como siguiendo ese fenómeno en su proceso. Y entonces le voy dando estudio, digamos, a ese fenómeno. Y se te hace longitudinal. Lo importante, es decir, que se distinga, es que no es transversal o longitudinal por mi decisión, perdón, a ver, por el tiempo que me lleva a mí la investigación. No. Tiene que ver por el objeto. ¿Me explico? Por el objeto que estoy investigando.
el objeto es necesario verlo en forma longitudinal o puedo verlo en forma transversal para poder responder mi pregunta. ¿Se entiende? Sí, bien, gracias. Ah, no, pero muy bien la pregunta, exactamente, el proceso mismo. Es decir, el fenómeno mismo exige que no haya un corte transversal, sino que se exige verlo de un modo diferente. Claro. Incluso si yo, en medicina, cuando se buscan, por ejemplo, consecuencias en la vida muchas veces hacen estudios longitudinales para hacer un recorrido de los pacientes que han tenido tal o cual enfermedad. Y de ahí se sabe, por ejemplo, que ciertos tratamientos para cáncer, por ejemplo, pueden traer consecuencias en distintos momentos a unos años después. Por lo tanto, unos años después tiene que volver el paciente justamente para anticiparse a que se den esas consecuencias, ya no de la enfermedad, sino de los remedios que hicieron al tratamiento de la enfermedad. ¿Eso cómo se hizo? Y claro, se hizo gracias a una investigación longitudinal. Porque así lo exigía, como decís vos, Ansel, justamente así lo exigía el fenómeno estudiado. Exactamente. Pero digamos, antes de... A ver, ¿dónde estoy yo? Antes de pasar un poco más a lo operativo, digamos, ¿por qué ese diseño de... También podemos hablar de otros tipos de diseños, ¿sabes? Como por ejemplo el diseño experimental, el diseño cuasi experimental, ¿sí? Que estarían dentro, si vos querés, si ustedes quieren, pero, de los diseños de campo, ¿sí? Están los diseños de laboratorio, los que se llaman experimentales, ¿sí? O el diseño cuasi experimental, muy utilizado también por las ciencias sociales, ¿sí? En donde se hacen de alguna manera como a laboratorio, lo que pasa que no determino de antemano justamente las condiciones iniciales. Bueno, pero ya lo vamos a ver a eso. Pero antes de eso, me gustaría detenerme un poquito acá para tratar con ustedes, digamos, esto de... es importante, viendo entonces qué es lo que quiero investigar, cuál es mi pregunta, ahora un poco preguntarme de qué manera lo voy a estudiar. ¿Qué tipo de diseño, qué tipo de plano, estrategia debería realizar para poder investigar lo que quiero investigar? Si no tengo hipótesis, bueno, justamente para que un poco la respuesta vaya surgiendo a través de mi propia investigación. Si ya tengo una hipótesis, entonces para ver cómo contrastar justamente la hipótesis, es decir, ver si la realidad me dice si esa hipótesis es válida o no. Mire, busque otra. Es decir, pero bueno, para eso yo tengo que ver, bueno, ¿dónde voy a morder? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a mirar? ¿Cómo voy a mirar? ¿Qué instrumento utilizar? ¿Eh? ¿Cuál es el diseño que mejor? ¿Lo voy a hacer solamente de forma biográfica? ¿Voy a tener que ir más a la realidad? Hay que empezar a tomar una serie de definiciones. Y para ello, por supuesto, poder de algún modo aplicar esta matriz de datos, esta estructura de matriz de datos, viene muy bien. Yo, si ustedes me permiten, porque, digamos, la matriz de datos les permite más rápidamente les permite, perdón, más rápidamente, ¿sí? el poder observar con más facilidad cuáles son mis instrumentos, los instrumentales que yo voy a... Pero para que ustedes noten que
que la matriz de datos no es una mera estructura externa, sino que es un modo nuestro también de configurar ¿eh? Nuestro pensamiento. Les voy a mostrar algo. No, no es ahí. Pero me tengo que ir por otro lado. La pestaña. Ah, está. ¿Están viendo lo que estoy mostrando? No, profe, le vamos a gustar. No, no. ¿No? No llegan a ver. Ahí Ahora sí. sí. Ahí sí. Ahí está. ¿Vieron que dice si llega a ser tu Tucumana? Que es una canción. Una canción de Mercedes Sosa, o que canta Mercedes Sosa. ¿Eh? Dice, si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. ¿Cuál es la unidad de análisis de este párrafo? A ver, ¿quién se anima a decir cuál es la unidad de análisis de este párrafo? El origen de la moza, ¿de dónde es? A ver, ¿no sería la moza la unidad de análisis? La moza, sí. Ah, es la moza. Pero muy bien, el de dónde sea la moza, ¿qué es? ¿Es un indicador o es una variable? El origen de la moza. ¿Eh? ¿Un indicador? No, es la variable, digamos. La variable, bueno, a ver, esa moza. ¿Qué variables tengo? Porque propiamente, a ver, es la moza, es el origen de la moza, propiamente la unidad de análisis, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son mis variables? Si yo me pregunto por el origen de una moza. Y si, por ejemplo, es argentina, salteña. Ahí está, exactamente. Supongamos que dentro de Argentina tenemos 24 posibilidades, 24 variables, ¿no es cierto? Bueno, tucumana, mendocina, jujeña. Muy bien, perdón, exactamente. Entonces, el origen de la moza es la unidad de análisis. La variable que yo tengo, yo termino definiendo que la variable, ¿cuál es? La que se da, Que es tucumana. que es tucumana, perfecto. ¿Y por qué me doy cuenta? ¿Cuáles son los indicadores que me dicen que esa es la variable correspondiente? Cómo es su cintura, cómo es su boca y cómo son sus ojos. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Yo voy a tomar la cintura, la boca y los ojos. Sí, si se da que la cintura es un junco, si la boca es colorada y si los ojos son retintos, entonces ¿qué variable se da? Que es tucumana. ¿Me explico? ¿Está? Sí. Mire que también hasta en una letra, pues, nuestro modo de algún modo de pensar también. ¿Sí? Yo reconozco a esa moza como tucumana por tales o cuales características que veo. ¿Eh? Y miren la segunda. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. ¿Cuál es la unidad de análisis ahora? La samba. La samba. El origen la variable sigue siendo la misma, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los valores que tienen que darse para que esa samba sea tucumana? Si es dulce, si es ansiosa y si Airosa, tiene el corazón. Eso. airosa, y si te gana el corazón, claro, justamente. Y en la tercera, y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva. ¿Cuál es la unidad de análisis? La moza y la samba. ¿No? ¿No? Que ya ni el diablo te salva. La unidad de análisis somos nosotros, somos el que la escucha. ¿Eh? Y la variable
es si me salvo o no. ¿Sí? Digamos, la variable es el valor soteriológico que tiene. ¿Sí? Porque si me llega, ¿cuándo no me puedo salvar? Ni el diablo me salva. Si la moza y la zamba justo se dan que son tucumanas. Si tengo a la moza con la boca colorada, los ojos retintos, ¿sí? y con la cintura un junco, y si tengo una zamba que es dulce como esa niña airosa cuando la baila y me gana el corazón, y bueno, muchachos, disculpame, pero vos no te salvás ni por casualidad. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se ve? Ven que es decir, Galton y Samaja no fueron armando una estructura para aplicar justamente en vistas para trabajar a nivel epistemológico y metodológico la investigación. No. Lo que se observa es que así vemos nosotros. Es decir, esta persona que tiene tal característica y esa característica yo se la doy porque tiene tal y cual cosa que veo. Viste, decir que Ricardo es de tierno, como dices. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué Ricardo es tierno? ¿Por qué Ernesto es violento? Debo tener algunos aspectos, algunos valores concretamente y algunos indicadores que me indiquen justamente y me hagan observar. Sí, por supuesto. Veo a un hombre que anda caminando por la calle, que le afana el helado al nene, que empuja a la viejita que anda caminando por el coso, que le patea el bastón al coso, que patea al perro cuando pasa. Evidentemente yo digo, este tipo es un mal tipo. Esa unidad de análisis que es ese señor, digo que es mala persona. ¿Por qué? Y por tal... No hice otra cosa que pensar con unidad de análisis, variables e indicadores. Esto no es algo como una estructura aparte de nuestro modo de pensar que lo aplicamos ahora, sino que es nuestro modo de pensar siempre. Cantemos una samba, determinemos cómo es Carlito, o estemos haciendo un trabajo metodológico en una investigación determinada de corte científica. Pero el esquema es el mismo. ¿Me explico? Sí, se entiende. Bien. Ahora lo que hay que hacer es aplicar esto a mi investigación, al problema de mi investigación. Y preguntarme, bueno, a ver, ¿qué me estoy preguntando? ¿Cuál es mi unidad de análisis? Y cuando aparezca mi unidad de análisis y la variable o las variables que estoy teniendo en cuenta, que muchas veces son dos, ¿sí? Porque yo puedo preguntarme cómo X o tal cosa influye en tal otra, por ejemplo, ¿no? O cómo se relacionan tal con tal situación con tal condición, lo que fuere, ¿sí? Realmente hay una variable que influye sobre la otra. Por eso la mayor parte de las veces la investigación de algún modo tiene dos variables, pero más allá de eso. A partir de la pregunta, ¿sí? Vean entonces cuál es la unidad de análisis que ustedes van a tomar. ¿Cuál es el objeto que están investigando? ¿Y qué variables ponen en juego? ¿Y cuáles serían los indicadores para poder observar qué sucede, para poder responder de qué manera se relacionan o se mueven esos dos variables, lo que fuere? ¿Ven? Es posible que les ocurra que viendo la unidad de análisis tengan que variar la pregunta otra vez. Es decir, no es que variar, afinar la pregunta que ya habían hecho. Si la afinan, miren el objetivo, que a lo mejor también lo tienen que afinar otra vez. Miren cuando yo decía que esto es circular, no es que llegue un momento, pase y ya no vuelvo atrás. No. Todo se pone en juego, es la idea del holograma, ¿no? Cuando toco algo, se mueve todo.
Pero son momentos fuertes, digamos, para ir terminando de cerrar el tema de cuál es mi investigación. Cuando hago una pregunta, cuando pongo el objetivo y cuando determino unidad de análisis, variables. Allí es donde se me cierra un poco la idea. Este sería el momento, digamos, entonces o nos ha llegado a nosotros el momento de, si ustedes quieren, atravesar nuestra investigación, nuestra pregunta, nuestros objetivos, tratando entonces de establecer claramente cuál es la unidad de análisis y cuáles son las variables que manejamos, en vistas de ir observando cuáles son los indicadores. Esto es lo que hay que hacer ahora. ¿Sí? Ya les digo, quizás sea el segundo momento fuerte y difícil, complejo, de la misma manera que fue encontrar la pregunta apropiada, afinada, precisa que quería hacer. Y que seguramente todavía no está del todo hecha. Lo mismo va a pasar con esto, se va a ir afinando progresivamente, pero la idea es que de ahora en más lo que tenemos que hacer es esto, poner nuestra investigación frente justamente a esta actividad, de poder ver cuál es mi unidad de análisis, cuáles son mis variables. ¿Eh? Por ejemplo, a ver, alguien que me diga su pregunta, que se anime y tire la pregunta de su investigación. Cri, 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 cri. Vamos, no sean miedosos. Si está bien, están bien todas las preguntas. Nadie ve. No sé si está bien, pero la nuestra es Sí, cómo afecta la inflación a los estados contables. ahí está. Miren que ahí tienen justamente cómo afecta la inflación a los estados contables. Es decir, hay dos variables, la inflación y los estados contables. Bien, miren cómo de la pregunta surge. ¿Cuál es la unidad de análisis? Justamente ver la influencia que ejerce, la relación de influencia que ejerce justamente la inflación respecto de los estados contables. ¿Ven? ¿Ah? Bien, yo estoy diciendo que esto influye sobre esto. Por lo tanto, que si esto se mueve, baja, sube, hace algo, esto va a tener algo que yo pueda observar. Entonces, yo voy a tener que, esas son mis dos variables, ¿sí? La inflación puede subir, bajar o quedarse allí. Los estados contables, no sé, tener tal o cual característica, perdón, pues no tengo la menor idea, ¿tá? Pero algo yo puedo observar. Entonces, después voy a ver. Yo lo que dije es que si esto influye sobre esto, porque si esto sube, algo va a acontecer acá. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que voy a poner como indicador? Que al elementos que suban, que tengo mis indicadores, el precio de la yerba, son indicadores de que hay inflación X, ¿no? Yo puedo observar que cuando sube, y lo puedo observar, ¿sí? A través de los precios, lo que fuere, de si me alcanza o no con la plata, lo que fuere, no sé, que cuando sube la inflación, es aquí que sucede algo, y tengo que hacerlo observable, en los estados contables. Los estados contables tendrán una forma, un colorido, no, lo que sea, distinto a si la inflación no se hubiese movido. ¿Me explico? Sí. ¿Ven cómo se arma? ¿Sí? Claro, que a lo mejor, visto así, vos decís, ay, ¿por qué entonces yo en la pregunta no soy más específico y pongo de qué manera la suba inflacionaria eh, implica un cambio de estas características? Bueno, ya veremos. Después lo afinaremos, no hay problema. O lo dejamos para respuesta, como quieran. ¿Ven? Pero puede que, por supuesto, esto nos vuelva a generar la pregunta, ¿sí? O afinar mejor la pregunta. Por supuesto que va a determinar también el objetivo. A ver, si yo hago esto, yo lo que quiero ver es la correlación que existe, por ejemplo, entre las dos variables, en tanto que una influencia en la otra porque tiene una determinación de qué tipo. No es causal, a lo mejor no, o sí.
¿O es una causa suficiente, una causa necesaria, es una causa contingente? Bueno, tendremos que determinarlo. ¿Ver? Esa es la unidad de análisis. Bueno, Maru, yo creo que algo te ha ayudado, les ha ayudado a ustedes a... eso es lo bueno de decir la pregunta, porque por ahí le viene la ayuda. ¿Tá? ¿Ven? De ese modo, ustedes ya tendrían la pregunta, la problemática, el objetivo, lo que quieren lograr, y la unidad de análisis. Pero claro, una vez que ustedes vieron cuáles son los indicadores que yo tengo que mirar, es fácil saber, bueno, entonces, ¿qué instrumento voy a hacer? Voy a buscar. Y aquel que me permita ver lo que quiero ver. Si es ver los precios, bueno, tendré que hacer una práctica de observación en los supermercados, qué sé yo, no sé. No sé cuál será lo que uno tiene que ver en la práctica contable, en los estados contables. La verdad no tengo idea qué es lo que ahí tendrías que mirar para ver cómo se produjo el cambio al haber inflación. La verdad no lo sé, pero seguramente... Nosotros por teoría sabemos que, por ejemplo, nosotros nos basamos en esto, que la inflación, si no se tiene en cuenta, genera una serie de distorsiones que están enumeradas en la bibliografía. Entonces, a Bien, eso apuntamos. perfecto, entonces vos tendrás que ver cómo se dan esas distorsiones. Claro. Mostrar cómo se dan las distorsiones y eso no se... o cómo se dan si no se tiene en cuenta, o cómo no se dan si se tiene en cuenta. Entonces la pregunta no es tanto cómo influye una sobre la otra, sino qué ocurre cuando yo no tengo en cuenta en los Claro, estados más contables la apuntar. aparición de la inflación. Mirá que, de hecho, la pregunta va a tener que variar. Sí, ahora sí. Y el objetivo también. ¿Ves cómo? Pero está bueno, ¿eh? ¿Ves cómo de algún modo se conjugan de tal manera para que se vaya aclarando, ¿sí? Y haciendo muy específico lo que uno está investigando. Pero una vez que uno lo tiene claro, está bueno, porque después nadie sabe más que nosotros sobre nuestra investigación. Y la podemos defender ante cualquiera. Porque los que sabemos, como decía el viejo profesor Sol, un viejo, Sol se llamaba de apellido, un viejo filósofo de hace años, yo era muy jovencito, decía, miren, usted no se preocupe del tema que usted ha elegido, el único que sabe tanto sobre ese tema es usted. Le ha dado tanto tiempo y habla de lo cual es, de cierto modo, verdadero y de cierto modo falso, porque no hace falta el que lo evalúa, a lo mejor no ha leído tanto sobre ese tema, pero sí tiene mayor conocimiento sobre el marco conceptual en el que uno se mueve, pero el pobre viejo nos daba confianza al decirnos eso. Pero es cierto que uno sobre ese tema lo maneja muy bien. ¿Por qué? Porque lo ha trabajado. Bueno, gente, dado este ejemplo, bueno, podemos ir haciendo otros en otro momento. Va a llegar el momento donde lo que vamos a hacer es hacer esto, que ustedes me pregunten o nos pregunten a mí o a María Huerto, sobre cosas que les van surgiendo justamente y nosotros tomando como ejemplo eso, algunos de ustedes, bueno, ver cómo se trabajaría con eso, con la duda de ustedes, y todos escuchando, porque muy posiblemente la duda de uno, o el error de uno, o el que no sepan cómo cerrar algo de algún grupo, también les pueda servir a otros. Seguramente, porque de algún modo todos vivimos más o menos lo mismo, ¿sí? Cuando investigamos. Así que en eso va a empezar a consistir las últimas clases que tengamos. Así que bueno, muchachos, Profe, sí, yo quería consultarte por el tema del trabajo en sí, ya muy operativo, sí, sí. pero nosotros no pudimos cargar en el foro, la verdad que se nos pasó, el tema y demás. Yo les escribí por Pero mail. me parece que no lo dejé abierto de nuevo. No sé, yo hasta donde ¿Cree? vi estaba cerrado, Bueno, lo pero voy a revisar. Yo creo que lo luego. volví a abrir, pero por las dudas Está lo voy a cerrado. dejar abierto. ¿Eh? Está Bien. cerrado. ¿No hay un foro de Sí, intercambio? está cerrado. A mí me pasó lo mismo. Bien. ¿Es el foro de intercambio que pusimos? Sí.
Sí. Aparece, Bien. pero no nos deja revisarlo ni modificarlo. Vamos a hacer. No, en realidad está mal. Me equivoqué al cerrarlo, porque en realidad tiene que estar ahí, tiene que estar abierto para que ustedes lo vayan subiendo a los otros también. No bajando los primeros, pero sí subiendo lo que vayan avanzando en cada Bien. uno de los pasos que hacemos. Perdón, ahora entro y lo abro, cosa que Y les eso quede bien. iba a consultar, profe. Nosotros Sí, deberíamos ir cargando conforme avanzamos con el informe. claro, Bien. exactamente. Ir cargando ese formulario. Y a Que esta no altura quede- estaríamos en condiciones de resolver solo la primera parte, o sea, hasta marco teórico, o incluso menos. Exactamente, Bien, exactamente. Y a partir de ahora que empiezan a ver esto, podrían ver si pueden ubicar cuál es la unidad de análisis, las variables y los indicadores. bien, perfecto. ¿Está? Gracias. Perfecto. Si no, ahora mismo me meto y lo dejo abierto, perdón. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, quedamos aquí, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Nos vemos.